¿Cómo están, chicos? Bueno, en este momento vamos a compartir la clase referente a la ontología del lenguaje. ¿Y a qué se refiere este tema? Hablar de ontología del lenguaje, para hablar de esto primero hay que entender qué es ontología, ¿no? No quiero pasar por alto que recomiendo que puedan revisar este video también, que va a complementar la información que pueden obtener de este video, ¿sí? Por eso está este link. ¿Y qué es la ontología? La ontología en realidad es la rama de la filosofía que estudia a la persona, que estudia al ser, ¿sí? Empecemos por ahí. Desde que estudia a la persona, entonces estudia qué es lo que nos afecta, cómo entendemos, cómo percibimos las cosas, etc. ¿Sí? Por lo tanto, la ontología del lenguaje, ¿a qué se refiere? Sostiene que el ente, que en este caso es la persona o el ser humano, ¿sí? No es, sino que el ente está siendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el ente muta, o sea, la persona está mutando, está cambiando constantemente. ¿Sí? ¿Y por qué muta? Básicamente por el lenguaje. Dice, somos conforme actuamos. Y siendo que el lenguaje es acción, porque tenemos que interpretar, tenemos que hablar, comunicarnos, somos conforme generamos realidades a través del lenguaje. ¿Sí? Y cuando hablamos del lenguaje estamos hablando de aquello que nosotros percibimos, ¿sí? Que nosotros percibimos como una comunicación en la cual puede ser verbal y no verbal también. Entonces, a través de esa comunicación, la persona puede ir modificando sus estilos, sus comportamientos, puede ser percibido de una manera por cómo lo ven, ¿no? Por las costumbres, por cómo te comunicas. ¿Cuáles son los principios y postulados de este tema? El primer postulado que te dice que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. ¿Por qué? Porque simplemente podemos comunicarnos a través del lenguaje, ¿no? Sea verbal o no verbal. El segundo postulado te dice que interpretamos al lenguaje como generativo, que finalmente todos los seres humanos se pueden, de manera general, pueden comunicarse, tienen la capacidad de comunicarse, sea verbalmente o no verbal, ¿sí? Y el tercer postulado interpreta que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. ¿Y a qué se refiere esto? Que obviamente al tener la capacidad de poder comunicarnos, al tener la capacidad de poder interpretar a una persona o a muchas personas y a muchas realidades, somos capaces de transformarnos, de ir creando nosotros mismos, ¿no? Nos vamos interpretando entre nosotros a través del lenguaje. Porque cada persona tiene una manera de comunicarse, si bien es cierto pueden hablar el mismo idioma, o puede ser que todo sea a través de señas, pero algo queremos decir, y cómo nos comportamos, cómo comunicamos, cómo nos perciben a nosotros es como nos van a entender a nosotros, cómo nos van a conocer también, ¿sí? Y esto pasa por entender cuáles son los principios. Al hombre se le denomina el observador. Entonces, el primer principio, ¿qué te dice? Dice que no podemos decir cómo son realmente las cosas, solo podemos decir cómo las interpretamos. Vivimos en en mundos interpretativos, perdón. Y esto no nos permite acceder a la verdad muchas veces. Porque la verdad puede ser una, pero nosotros la podemos interpretar de otra manera conforme interpretamos o percibimos el tipo de lenguaje que tiene la persona a la que estamos observando. Entonces yo soy el observador, ¿sí? Soy el hombre, y esto que implica que el centro de atención pasa desde el observado al observador. Por lo tanto, ya no observan solamente qué es lo que dices, sino te observan a ti como persona. Porque así somos los hombres, así somos los seres humanos, las mujeres y los hombres. Este primer principio lo que te marca es que en realidad el punto de partida ya no es solamente lo que tú estás diciendo, sino quién es la persona que lo está diciendo. ¿Qué dice la persona? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo comunica a la persona? ¿Okay? Punto clave. ¿Eh? Segundo principio te habla de que actuamos de acuerdo a cómo somos y también somos de acuerdo a cómo actuamos. Y tiene mucha lógica. Al observar que lo que un ser realiza, incluyendo el lenguaje, obviamente, podemos interpretar la forma de ser de esa persona.
bajo nuestra percepción, ¿no? ¿Cómo actúas? Te dice cómo puedes ser, cómo eres. Pero al mismo tiempo, nuestras acciones nos permiten transformarnos y dejar atrás antiguas formas del ser. Porque lo que hacemos, a lo que estamos acostumbrados, ¿sí?, nos va a marcar también cómo nos podemos seguir comunicando. Y eso ha pasado desde el momento de la evolución, y ahí voy un poco a la imagen que vimos hace un momento, donde vemos la evolución en base al tipo de comunicación, ¿no? Empiezas como un ser cavernícola, hasta llegas a ser una persona ya que es muy pensante, que lee un libro, después solamente estás con la computadora por el chat y al final ahora estás con el celular y pareces un cavernícola nuevamente porque ya no tienes otro mundo que no sea tu celular, ¿no? Y hemos despersonalizado la comunicación, porque ahora eres tú y tu máquina. Pero el tema es cómo aprovechamos esas herramientas para poder comunicarnos, cómo actuamos para que puedan interpretar a través de eso cómo nos interpretan a nosotros. Ese es el segundo principio. Y el tercer principio nos dice que los individuos están de acuerdo, ¿no? Actúan, perdón, de acuerdo a los sistemas sociales a los cuales pertenecen. Pero a través de sus acciones pueden cambiar estos sistemas. Porque cada sistema social implica pues una comunidad distinta, un habla distinta, una cultura distinta, pero nuestras acciones son las que determinan de qué manera podemos cambiar los sistemas en los que estamos inmersos, socialmente hablando. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo importante y es algo que les dejo como tarea acá, porque me interesa que ustedes demuestren con ejemplos cuál es la relación de la ontología del lenguaje con el curso de Personal Branding. Si partimos desde el punto de vista que el hombre es el observado y que el tipo de comunicación que tú tienes va a definir la percepción que tienen de ti, entonces, ¿cómo relacionamos esto con el curso? ¿Me entiende? Es por eso tener bien claro por qué tenemos que analizarnos a nosotros como personas, qué reflejamos, ¿ok? Ese es el punto. Eso es lo que quería comunicarles y nos vemos en la siguiente clase.